Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en este momento haciendo algo que quería hace mucho tiempo hacer, que era poder conversar contigo, poder conversar con ustedes en este encuentro que podemos tener gracias a la tecnología. Estoy muy contento de esta oportunidad. Estamos acá en Monterrey, en este momento acá son las 7 y fracción de la tarde, sé que hay diferentes horarios, ustedes están de diferentes lugares eh, conectándose con la señal. Bueno, quiero comenzar, quiero comenzar comentándole algunas cosas. Primero, ¿por qué, por qué quiero que nos encontremos? Eh, Hay una preocupación personal, hay una preocupación también en las conversaciones que he tenido con Andrea, con mi esposa, eh, de que lo que viene después de esta pandemia va a ser otra pandemia eh, de, un, de un padecimiento emocional. Lo que ya está produciendo esto que todos hemos vivido y hemos sido testigos es mucho más ansiedad, mucho más depresión, eh, y estos trastornos o estos padecimientos sin diagnóstico, sin posibilidad de atenderse o sin conocer realmente si lo estoy viviendo, eh, produce que algunos tengamos crisis en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones familiares, que podamos tener crisis existenciales, personales, o una sensación de frustración profunda y no sé qué me está pasando, derivar en adicciones, desde las cosas más gruesas, ¿no? Como drogas duras, alcohol o incluso adicción a los aparatos tecnológicos, de los cuales somos tan dependientes hoy, de un ostracismo, de un replegarse y vivir una soledad acompañada. Entonces estoy muy preocupado de eso, porque yo también he sentido los coletazos de lo que ha significado la ansiedad en este tiempo. También tengo abolladuras de esa ansiedad. Y lo otro que me gustaría proponerles, esta es una propuesta decente, me gustaría proponerles si podemos pensar en armar una comunidad, una comunidad de gente creyente y no creyente. Yo sé que en mis redes la mayoría de ustedes de alguna manera está conectada a la fe, ya sea en una iglesia o a lo mejor distante, lejos, pero siguen conectados. Entonces, para aquellos que están sintiendo que el peso de este tiempo, de este tiempo vital, les está causando agobio, les está causando ahí un poco de malestar, que nos podamos unir en una comunidad. Yo he visto varias comunidades, ¿no? Comunidades de síntomas de la ansiedad, comunidades de depresivos, comunidades de desahuciados, comunidad desesperados, comunidad de los sin anillo, con anillo. Hay un montón de comunidades en las redes. Entonces, que podamos tener ahí, armar un grupito. ¿Qué les parece? Un grupo de ansiosos por Cristo. No. Un grupo de gente que entiende lo que significa vivir con un corazón ansioso. Bien, entonces, um, ¿cómo yo, cómo yo viví o cómo yo me di cuenta de que lo que tenía era ansiedad? Primero, no fue automático, pasé en mi vida por un antecedente, un caminar previo muy doloroso. Les voy a contar rápidamente. Vengo, y los que me conocen saben mi historia, vengo de una infancia bonita, de una infancia cerca de la naturaleza, en un contexto semi-rural, donde habían cerros, habían árboles frutales, crecí arriba de los manzanos, de los eucaliptos, comiendo ciruelas, montado en los troncos de los árboles, comiendo higos, viendo las frutas de la temporada en Chile.
Ese es el lado bonito de mi infancia. El lado no tan bonito es que mi padre, con todo el cariño que nos tenía, la formación que él tuvo de su padre, de mi abuelo, fue de el correctivo a través de la violencia. Y abusaba un poco de la violencia, abusaba bastante. Y, y en ese contexto yo recuerdo que, a diferencia de mis hermanos, y aquí voy a delatar a mis hermanos, a mí me iba mejor en el colegio, yo soy el menor de tres, a mí me iba mejor en el colegio y mi padre captó que yo tenía un buen futuro, y él creo que me presionó bastante que yo tuviera excelentes notas. En muchos de mis años de primaria tuve los primeros puestos, los primeros lugares. Y si yo bajaba ciertas décimas de las notas de excelencia, en mi casa me castigaban, me golpeaban. Entonces crecí con una ansiedad que fue huyendo hasta que reventó terminando la adolescencia. ¿Y cómo reventó? Yo recuerdo que estaba en la preparatoria, allá en el liceo, como decimos en Chile, en la secundaria, y, y recuerdo que hubo una noche en que me sentí raro y sentí como que de la cintura hacia abajo empecé a la sensación como a flotar. Y no pude dormir y me sentía muy extraña, sentía que mi cuerpo tenía cosquilleos, mareos, y no se me fue. De pronto estaba en el colegio y en el colegio sentía esa sensación de un mareo extraño, como si flotara, muy desagradable. Ya después no me quería volver a acostar, a recostar, porque el sentir eso era muy desagradable. Entonces fui a algunos doctores, me llevaron a algunos médicos, no tenía nada, me hicieron un TAC en el cerebro, no tenía nada, y de pronto comenzaron esa sensación, pues, esas palpitaciones y esa sensación de ahogo. Y bueno, los que sabemos y hemos vivido la ansiedad sabemos dónde va eso. Cada vez más ahogo, cada vez más tenso, cada vez más ansioso. eh, Tenía bastante estrés en mi familia, bastante estrés porque estaba terminando un tiempo en donde salía de la preparatoria, del liceo, y me enfrentaba al mundo adulto, al mundo que iba a ser después, no tenía claro. Entonces había mucho estrés en mi vida existencial, familiar, académico, y de pronto vino la primera crisis de pánico, el primer ataque de pánico, que fue muy duro, muy terrible, y que justamente estuvo vinculado ahí en Santiago, en casa de unos primos. Y les digo esto porque es parte de mi historia también, no se escandalicen, pero tenía en ese tiempo, ¿qué será?, 16 años, y fumé un poco de marihuana. Y fue peor, imagínense, con toda la ansiedad. Algunos dicen que la marihuana les calma con la ansiedad. Yo creo, después de esa experiencia y algunas experiencias posteriores, que una persona que tiene un cuadro ansioso, tiene una tendencia ansiosa, la marihuana en muchos sentidos es peor, porque en vez de calmarte, puede despertar justamente ese temor que está ahí incipiente en tu corazón, incluso hasta despertar cuadros semipsicóticos, donde tú sientes cosas, ves cosas que te están persiguiendo, alucinas. Y tuve esa experiencia, una crisis de pánico potenciado al 10, a la 10ª exponencia. Fue terrible lo que viví. Fue terrible, fue una pesadilla, fue como estar en un infierno y no salía de ahí. Bueno, me dio esa crisis de pánico en Chile. En Chile le dicen, cuando uno fuma marihuana y tiene malos efectos, que te dio la pálida, pero eso fue más que la pálida. O sea, casi me lleva la pálida porque llegué a un hospital, me dijeron que tuve un preinfarto. Y después de eso, comencé a tener episodios de crisis parecidos, pero en el supermercado, en la calle, y fui a doctores, fui a médicos, no había nada, hasta que uno de los doctores dijo, tiene ansiedad. Y mis padres, que en ese momento dependía de ellos, no me quisieron llevar a un psicólogo porque pensaban que eso era de locos. Entonces, ¿cómo viví eso? Imagínense, todas esas sensaciones. En ese momento llego a la iglesia, llego porque me sentía abatido del corazón, del alma, llego a la iglesia, y cuando converso con un líder de jóvenes, el líder de jóvenes, converso lo que me está pasando y le cuento los síntomas, él me dice, vamos a orar porque de seguro tienes un espíritu de esquizofrenia. Yo con el tiempo obviamente
lo miro y reconozco que lo hicieron con todo el amor, ¿no? Pero yo era el gadareno, yo era el gadareno de la iglesia. ¿Eh? Y lloraron por mí, lloraron y pasé por muchas oraciones, liberaciones, iba a retiros, tratando de sacar ese espíritu. Me pasaron libros, había un libro en ese tiempo que se llamaba Cerdos en la Sal, de unos evangelistas, un matrimonio apellido Hammond, que eran bien carismáticos, en donde ellos, con todo el auge de la guerra espiritual, te enseñaban a autoliberarte de los demonios y pasé por mucho tiempo enfocado y con mucho temor y con mucha fobia y con una ansiedad bastante aguda e insoportable en algunos momentos. Primero, con la pena y la tristeza de saber que tenía algo malo, profundamente malo, un demonio, o que me estaba oprimiendo un demonio. Y lo segundo, culpa por abrir puertas, ¿no? Culpa por abrirle puertas a estas entidades demoníacas. Y la pasé mal. Por un lado, fue lo peor que pasé en mi juventud, pero por otro lado, por eso fue lo mejor, porque viví muchas experiencias muy bonitas en la iglesia. Y para hacerles corto el cuento, que lo he escrito en algunos momentos, un día voy pasando por una librería cristiana con todas las crisis, con todo esto, y me encuentro con un libro cristiano. Y decía algo así, dejando atrás la ansiedad. Un libro antiguo, escrito por un psicólogo bautista, si no me equivoco, y lo leo y encuentro que todo lo que dice el autor es lo que me está pasando. Y de pronto veo que el autor insiste una y otra vez, lo que tienes es ansiedad. Ansiedad, es ansiedad. No es esquizofrenia, no es demonios, es ansiedad. Y eso para mí fue el primer momento en donde pude sentir que de nuevo nací. Hablamos teológicamente de nacer de nuevo cuando uno conoce a Cristo, y sí, pero ahí también nací de nuevo y pude tener a ese enemigo invisible que me golpeaba y me pegaba puñaladas desde la oscuridad y no sabía qué era. Por primera vez lo agarré del pescuezo, lo miré a los ojos y le dije, eres ansiedad. Y ya sé lo que eres. Y al saber lo que es, la mitad de la pelea la tenía ganada. Eh, cosas, que, cosas que pasan cuando uno tiene ansiedad, ¿no? Yo sé que aquí hay psicólogos que están presentes y ellos podrían dar un, un detalle mucho más profesional, pero yo voy a hablar no como un profesional, sino como un compañero que sabe lo que tú también has vivido. Miedos irracionales, ¿sí? Que pueden ser miedos básicamente a cosas específicas, ¿no? Como insectos, ratones, subir a lugares altos, quedar atrapado en lugares con poco oxígeno. Cuando te da una crisis de pánico, un ataque de pánico y empiezas a relacionar el ataque de pánico con la ciudad, con el centro de la ciudad, con el supermercado, poco a poco empiezas a sentir que si vuelves a esos lugares, pueden volver esos síntomas. Intentas y claro, vuelven los síntomas, te sientes extraño, te sientes mal y empiezas a decides ya no querer salir de casa, lo que le llaman la agorafobia, la exposición a lugares abiertos para no volver a tener esos síntomas. Cosas que a mí me afectaban, aparte de las palpitaciones raras, de la sensación de no llenar los pulmones, de que siempre me faltaba oxígeno, aparte de la sensación de la cabeza embotada, de la incomodidad, como les dije, de salir, de los pensamientos raros que se tornaban obsesivos, la necesidad a veces de repetir acciones por temor a que te pase algo, ¿no? Cuando estos trastornos obsesivos derivan en ciertos ritos que uno juega a la mente con que si haces eso, de alguna manera no te va a pasar esto terrible y tú te reduces a estar preso de esos rituales. La necesidad de comprobar las cosas, de volver una y otra vez a la casa, de lavarme de manera exagerada las manos, tensión muscular, dolor de cabezas y la hipervigilancia a cualquier síntoma. Empieza a palpitar el corazón, algo me está pasando, y la mente
después eh, de ese estímulo, ¿no? Un síntoma, la mente empieza a recrear eh, interpretaciones catastróficas. Esto es un ataque al corazón. Sube la aceleración del corazón y dice, estoy seguro que voy a tener algo muy malo. Y después sube y la sensación de sudor, sube la temperatura y dice, de seguro me voy a morir. Entonces, el estímulo y la reacción de la ansiedad. Pero dentro de todo eso, si tú te sientes familiarizado, habían dos síntomas, dos o tres, que para mí es lo peor. Para mí es lo peor de un trastorno de ansiedad. Primero, el, me pasó así. Me acuerdo que mi mamá estaba cuidando a mi sobrino, Alfredo, que ya es un muchacho, es un hombre, y me lo dejó al cuidado. Yo estaba en la preparatoria, no, ya estaba, ya había salido, estaba con todo esto en la iglesia, los demonios, todo eso. Y me lo dejó al cuidado y de pronto se me viene a la mente, pero una idea tan bizarra de que, ¿qué pasa si yo pierdo el control? Me viene una crisis de ansiedad, pierdo el control y termino haciéndole daño a mi sobrino. Termino, no sé, pegándole un cuchillo. Imagínense, o sea, así de bizarra el pensamiento. Pero siempre estaba vinculado, ¿y qué pasa si pierdo el control y termino haciéndole daño? Dios mío, nunca había sentido eso en mi vida. Yo que no soy capaz de matar una lagartija, que no soy capaz de matar una cucaracha, ¿cómo voy a hacerle daño a alguien? Menos a alguien que amo, como un sobrino, mi sobrino que era un bebé. Y ese pensamiento que vino en ese momento, yo traté de luchar contra esos pensamientos, y no, no, esto no es verdad, no me puede pasar, nunca voy a ser capaz de hacer esto, no, no. Y mientras más luchaba, más crecía, porque eso es lo que tiene la ansiedad. La ansiedad se alimenta de tu resistencia. Si tú te resistes a la ansiedad y luchas y tratas de dialogar con la ansiedad, más crece. Fue terrible. No lloraba de la impotencia porque quería cuidarlo, pero me daba miedo perder el control. Entonces, eso tiene que ver con la ansiedad, con esos pensamientos obsesivos que están vinculados a la pérdida de control. Y después recuerdo que también me vino, ¿y qué pasa si yo me hago daño? Después conversé con los años con un muchacho que había alquilado un departamento en el 8º piso y que en un momento también con la ansiedad se le vino a la mente, ¿y qué pasa si pierdo el control y me lanzo de- del balcón? Y fue tan obsesivo ese pensamiento que dejó de quedarse en su departamento. No quería ir a su propia casa, imagínense, la ansiedad puede provocar eso. Eso es uno de los síntomas que a mí de verdad me devastaban por dentro. Y el otro síntoma que era terrible era la sensación de irrealidad y despersonalización, que son muy comunes en los ataques de pánico y son muy comunes en los trastornos de ansiedad. La despersonalización es esa sensación como que tú estás ahí presente, pero como que si vieras la realidad, a mí me lo vivía así, si vieras la realidad como dentro de una pecera, es una sensación tan rara. Y después supe que, claro, que cuando uno se hiperventila, uno respira y el oxígeno no se mezcla bien con los gases que tiene que mezclarse para una buena, una buena oxigenación, y se marea y se produce un poco ese fenómeno que les pasa a los buzos cuando bajan a profundidad y pasan esos mareos y esa sensación rara, como que ves raro todo. Bueno, eso de la despersonalización me afectaba mucho, y la irrealidad, el de pronto pensar que lo que vivo no es verdad. ¿Será verdad? ¿Esto será un mal sueño? A lo mejor no es verdad, a lo mejor esto es una ficción. Bueno, esas experiencias que yo viví me llevaban a un temor profundo a perder la razón, a volverme loco. Y yo creo que de alguna manera los grandes trastornos, y esta es mi opinión personal, los trastornos de ansiedad, estos trastornos generalizados, que es el miedo al miedo, para mí están vinculados como un factor siempre, en mi historia, siempre tenía este factor. Primero, el miedo a la muerte,
el miedo a morir, el miedo a morir, pero más que morir, ese miedo a la soledad absoluta, porque de alguna manera vinculaba inconscientemente la muerte con ese lugar en donde ya no, nadie más va contigo, en donde estás de alguna manera totalmente desnudo y ausente de cualquier compañía, en la impotencia absoluta, en la soledad absoluta. Y el otro miedo es el miedo a perder la razón, el miedo a volverme loco, el miedo a eso, a perder el control y no, y no y terminar también, ¿no? Quizás suicidándome, terminar en un manicomio, completamente fragmentado de mi razón y muriendo en vida. Entonces, de alguna manera, todos esos miedos estaban vinculados a eso, a lo último, a la derrota final, a la derrota de mi sueño, de mi conciencia, de mi estabilidad, la derrota final. Eh, entonces, cuando supe que era ansiedad, me ayudó mucho, porque ahí por primera vez tomé una primera terapia y en la terapia también me ayudó mucho al conocerme y conocer mi historia, mi pasado, conocer que había crecido en un contexto en donde eh, tuve depresión y ansiedad de niño no diagnosticada y que eso reventó. El conocerme también de que yo tengo un corazón ansioso, tengo un corazón ansioso, eh, y el, y el cómo puedo superar esto, ¿no? Cómo puedo salir de esto, cómo puedo salir, cómo puedo llegar a una recuperación, ¿sí? Bueno, hago un pequeño paréntesis, ¿sí? Hago un pequeño paréntesis. Y en este paréntesis yo quiero contarles que, que estoy en contacto con varios profesionales de la salud, psicólogos, un par de psiquiatras, la mayoría creyentes, que conversamos y yo les dije de este proyecto que me gustaría que armemos una comunidad. Aquí en este sentido no es que yo quiera ser el líder, el gurú que va a armar esta comunidad, no, me gustaría, me gustaría que esto fuera una comunidad eh, muy orgánica. Y hay varios psicólogos que están muy entusiasmados y están con muchas ganas de poder armar esta comunidad. ¿Y cuál es la idea? La idea primero es que no solamente yo sea a futuro el que hable, sino que armemos este grupo y que desde este grupo puedan haber también profesionales que nos ayuden, amigos, que nos puedan hablar de la depresión, la ansiedad, lo natural que puede ser ciertos síntomas dentro de un cuadro ansioso para que no te preocupes y no digas, oye, realmente me voy a volver loco, voy a terminar matando a otro, matándome a mí, y para que podamos ir caminando. Y de pronto, para algunos de ustedes que quizás quisieran por lo menos un par de charlas con algún profesional para tener un prediagnóstico y no tienen los recursos, puedan en esta comunidad saber que hay profesionales dispuestos a ayudarte. Así que, bien, me parece una buena idea que podemos hacer juntos, ¿les parece? Bien, entonces quiero seguir avanzando porque no quiero esto que sea una lata y que sea solo un testimonio. Pero esa es mi experiencia hasta ese momento, para mí lo más terrible eran esas cosas, esa sensación, la sensación de irrealidad, que pensé que me iba a volver loco, y la sensación de que podía yo hacerme daño o dañar a alguien. Una de las cosas que me alivió es, por ejemplo, saber que yo también tenía mucho temor a esto de la esquizofrenia, porque yo tengo algunos familiares medianamente cercanos que tienen ciertos trastornos, no digo esquizofrenia, pero hay, por ejemplo, personalidad limítrofe. Hay un par de tíos, tías que tienen personalidad limítrofe. Entonces tenía miedo un poco por el tema de lo familiar. Eh, eh, yo me voy, como
A veces tengo esto de hablar, 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 me voy. Ok. Bueno, hice la terapia y en esa terapia lo que me sirvió fue dos cosas. Primero, en una etapa en donde mi sintomatología era muy aguda, ¿no? Mi obsesión, mis pensamientos obsesivos eran demasiado desbordantes y me estaban llevando a una depresión. De hecho, fui diagnosticado con ansiedad y depresión. En una primera etapa, creo que lo mejor fue, en mi caso, ponerme en las manos de un psiquiatra que también hacía psicoterapia. Es decir, una persona que te ayudaba con la medicación, pero que también había una terapia de por medio, no era solo medicación. Y sí, es verdad que hay muchos de estos desbalances que tienen que ver con nuestros neurotransmisores, ¿no? Que son los protagonistas que causan, que segregan estas sustancias que nos ayudan a sentirnos bien, como la dopamina, la catecolamina, la oxitocina, la serotonina. Y que cuando tú estás con mucho estrés, cuando tú estás con una sobreproducción de cortisol y adrenalina y estás en un periodo de mucha tensión, obviamente estos neurotransmisores se ven afectados y baja el ánimo. Entonces te sientes triste, te sientes con mucho miedo, un miedo casi crónico. Entonces, en una primera etapa, yo necesité de fármacos y tomé antidepresivos. Y lo que aprendí de mi amigo psiquiatra es que los antidepresivos no generan dependencia. Ahora, hay otros medicamentos como los ansiolíticos o a veces los somníferos que te pueden ayudar en una primera etapa, cuando la sintomatología es muy fuerte y no, de pronto no te ayuda en la terapia, porque la idea es que cuando tú hagas la terapia, todos estos síntomas no es que desaparezcan, pero que te dejen vivir una vida relativamente normal. Entonces, es bueno en una primera etapa. Ahora, hay casos de depresión, de personas con depresión, que tienen que tomar ciertos medicamentos para toda la vida y que no producen ningún problema. De hecho, hay un amigo mío, teólogo, maravilloso, hombre, no voy a decir su nombre, pero él es un hombre ya mayor y que toma antidepresivos desde jovencito y no hay ningún problema. Pero no todo es químico. No todo es químico, hay cuestiones ambientales, de historia, entonces tiene que haber un acompañamiento integral, una psicoterapia con medicamentos si es que el profesional ve que lo necesitas. Entonces eso me ayudó mucho, mucho, mucho en una primera etapa y sabiendo, ¿no?, que esto es ansiedad, esto no es un demonio. Lo otro, eh, hay cosas que quizás en otro momento lo podemos ver, ¿no? Centrarnos ahí un poquito en la conversación, y ahí sería como mi campo, ¿no? La teología. No me quiero ahondar en eso. La Biblia habla, la Biblia habla del demonio, habla de Satanás. Pero increíblemente, Satanás, en el registro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si bien está relacionado con enfermedades o con dolencia, o la gente relaciona a estas personas con el diablo, estas personas que sufren desvaríos psicológicos o enfermedades, lo relaciona con el diablo, más enfáticamente, el diablo en la Biblia aparece en otras dimensiones. Por ejemplo, en el libro de Job, aunque en el libro de Job aún el Shatam en hebreo no es el diablo del Nuevo Testamento, no es un personaje ya más desarrollado. En el libro de Job aún es como parte de la corte real, como que trabaja para Dios. No es el del Nuevo Testamento que es, ya tiene otra dimensión mucho más malvada. En el libro de Job, el diablo es el acusador, aquel que como que no cree en la gracia de Dios, no cree que la gente pueda tener un amor incondicional a Dios sin que busquen una retribución por debajo. En Zacarías también aparece de esa manera, ¿no?, como el acusador. En Apocalipsis se reitera esa imagen del acusador. El acusador es como, justamente para mí, es aquel que no cree que como hombres podamos tener una relación desinteresada con Dios. Permiso. Pero en el Nuevo Testamento, yo veo, si hay algo potente donde veo al diablo en los evangelios, es en la propuesta de la tentación, que
Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús ora al Padre Nuestro, Él no dice, líbranos de las tentaciones, sino dice, líbranos de la tentación. Y en los evangelios, la tentación, en singular, es la tentación que vivió en el desierto. Y la gran tentación de Jesús, que provenía del diablo, es la tentación de tomar el poder de Dios y usarlo para su beneficio personal. Y tomar el poder y abusar del poder. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento, cuando habla del diablo, hay una dimensión, y tiene que ver con eso, con la gran tentación de Jesús, que sigue siendo después la tentación de la iglesia, es la tentación que ha caído la iglesia. Ahora, hay episodios, sí, hay episodios, y aquí yo quiero ser muy honesto, que puedo equivocarme en esto. Hay episodios en donde hay gente enferma, pero por ejemplo, hay un relato en los evangelios en donde un hombre tiene a su hijo enfermo y va donde Jesús y le dice, mi hijo es lunático, ¿sí? Es lunático. Y tira espumarajos y cae al fuego, cae al agua y no sé qué hacer. Y Jesús lo sana porque empieza a tener convulsiones. En el mundo antiguo, la epilepsia, que hoy sabemos que no tiene que ver con la intromisión de un espíritu, la epilepsia se le adjudicaba a la causa de la epilepsia a un espíritu, pero sobre todo, escuchen bien, a un espíritu que vivía en la luna o a la luna misma. Ahí había como algo no tan claro. Pero de hecho a los epilépticos se le llamaban los poseídos por la luna. Y el Evangelio dice que ese muchacho estaba poseído por la luna. Era un lunático. Celesómano. Selenesómano, ahí estaba el término. Entonces, ¿qué te deja ahí, en ese episodio? Jesús Jesús no dice, no, ¿sabes qué? En realidad no es la luna, no es un demonio, es una epilepsia, tiene que ver con sobrecargas en el encéfalo. No, Jesús le dice, sí, es un demonio y lo libera. Pero la luna no, y el Evangelio dice, es poseído por la luna. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender? Y aquí a lo mejor me puedo equivocar rotundamente. Yo no digo que el diablo no está detrás de algunos padecimientos, sobre todo los que vivimos ansiedad y depresión, pareciera que el diablo te pisa los talones, ¿sí? Lo que yo quiero es que entiendan y que entendamos que la revelación de la Biblia fue escrita por hombres, y ahí lo hablamos desde la fe, inspirados por Dios, ¿sí? Inspirados por Dios. Pero esa inspiración no estaba por sobre la cultura o por sobre el conocimiento de su cultura. ¿Me hago entender? Esa inspiración no era una inspiración que estaba por sobre el conocimiento de su cultura. Por eso no le podemos pedir a hebreos, a judíos o a judíos helénicos que escribieron el Nuevo Testamento, que ellos piensen como Freud, como un psiquiatra del siglo XXI, como uno. No podemos pedirle eso. Jesús, como hijo de Dios, creo yo, en su encarnación, Pablo dice que él se vació a sí mismo, en forma de Dios, se hizo hombre y llegó hasta la condición de siervo. Ahí hay un misterio en la encarnación, que hay un misterio que a todos no podemos llegar a última instancia a conocer la psique de Jesús. No podemos, ya no hay herramientas, solo podemos tener balbuceos. Pero, por ejemplo, Jesús en muchos momentos él respondía al conocimiento de su época, porque él fue formado como un hombre judío en su cultura y respondía a ese conocimiento. En un momento dijo, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Un botánico diría, no es cierto, porque no es así. La semilla de mostaza no es la más pequeña, hay unas más pequeñas todavía. Pero Jesús no es un botánico. Jesús es hijo de Dios, pero es un hombre que fue formado de acuerdo a su cultura. A lo que voy yo es que en muchos momentos del Evangelio, sobre todo en este tema de los demonios, claro, el diagnóstico de estos judíos es que frente a un problema mental, como no tenían explicación, es un demonio.
Ahora, los griegos de ese tiempo ya tenían ciertas explicaciones que eran más naturales, ¿no? Hay ya en el mundo grecorromano, pero el mundo grecorromano intelectual, aristócrata, ya tenía a disposición ciertos médicos que venían ya de la tradición de Hipócrates, en donde veían estos fluidos y estos humores que podían causar ciertos estados naturales y que no eran demonios, pero los hebreos que tenían un entorno profundamente religioso, incluso su política y su religión no estaban separadas. Para ellos, la ley de Moisés era la constitución de su nación. En ese mundo profundamente religioso, plagado de eventos sobrenaturales, claro, no había explicación a una persona, a lo mejor un depresivo, si trasladáramos un depresivo o un melancólico, como en ese tiempo se le llamaba a los griegos, una persona así tenía un demonio. Una persona con un trastorno de personalidad era un demonio. Ahora, eh, a lo que voy es esto, es que los textos del Evangelio, y en mi parecer, ahí uno tiene que diferenciar el paquete del entorno cultural del mensaje de fondo. Mucho de la Biblia tiene ese mensaje, ese querigma, que querigma es una palabra teológica que tiene que ver con la proclamación del Evangelio, está en una envoltura cultural, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que no diferenciar, no es separar, porque no se puede separar, sino que tiene que entender la envoltura cultural para entender también el mensaje de fondo. Y a lo que voy yo es que yo creo que hay muchos de esos testimonios en donde realmente la gente creía que eran demonios. Y posiblemente los apóstoles también creían que eran demonios, porque no le podemos pedir a ellos que tengan el conocimiento que nosotros tenemos. Es verdad que Lucas en algunos momentos diferencia enfermedades físicas de demonios. Posiblemente Lucas tenía un conocimiento un poquito más elevado que los judíos contemporáneos. Pero a lo que voy yo es que lo normativo de esos textos no es el diagnóstico. ¿Ya? En lo normativo de esos textos del Evangelio no es el diagnóstico. Por ejemplo, si hoy en nuestra reunión cae un muchacho por epilepsia, no podemos decir, es que la palabra dice que si él tiene convulsiones, dice acá la palabra que es un demonio. Lo normativo de ese texto no es el diagnóstico de si era un demonio o no era un demonio. Ese muchacho estaba atrapado por la oscuridad de su enfermedad. Lo normativo de ese texto es cómo Jesús los trató. Cómo trató a esas personas que eran abandonadas, que eran menospreciadas, personas que eran abandonadas por la sociedad y que casi sus familiares apenas los acompañaban. ¿Cómo los trató Jesús? Jesús, sin duda, que fue un sanador por el poder de Dios. Sin duda que su presencia provocaba en muchas personas una sanidad. Porque posiblemente el acercarse a una persona así, que ya él se sentía rechazado, rechazada en ese contexto, se sentía un ser extraño, el que alguien se acerque, te dé espacio, te abrace con cariño, te haga sentir que no eres un fenómeno, eres un hijo o una hija de Dios. Eso ya es bastante sanidad. Entonces, para mí lo normativo de esos textos no es tanto saber si el diagnóstico, trasvasijar el diagnóstico literalmente, sino cómo Jesús se acercaba y cómo nos invita a nosotros también a acercarnos a aquellas personas. Otra cosa, siempre se lo he dicho, que en el Nuevo Testamento los demonios no resisten el nombre de Jesús, sobre todo cuando se pronuncia desde la fe. En mis, en mis noches de naufragio emocional, naufragio del alma, tantas veces oré con tanta fe y con tantas lágrimas, nombrando a Jesús que sacara eso. Y no salió. Y me sentí abandonado. Pero ahí entro a otra conclusión, como ya lo he dicho tantas veces, que si no se va con oraciones, porque no es un demonio. Por ejemplo, Santiago, en un momento, el apóstol Santiago en una carta dice, ¿de dónde provienen los pleitos? ¿De dónde provienen las enfermedades? ¿De dónde proviene esa tensión interna, esa falta de paz interna? ¿De dónde proviene? Dice, ¿acaso no son de su propio interior?
Incluso el autor de Santiago, el autor de la Carta de Santiago, dice que en realidad no todo es algo de afuera, espiritual, que mucho de lo que nos sucede es por nuestra propia historia, por nuestras propias fisuras, por nuestras propias cosas no solucionadas. Y gracias a Dios que me encontré ese librito, ¿no? Para entender que lo mío no era un demonio. Lo otro, eh, se me va, se me va la perdiz. Bueno, muchachos, lo otro que les quería decir es cómo yo, después de esta terapia, me fui sintiendo mejor. Hice ajustes en mi vida. O sea, no es solo medicamentos, eh, tampoco no es solo terapia. La terapia te ayuda mucho, ¿no? Para entenderte a ti. Una de las cosas que me ayudó, y aquí soy honesto, una de las cosas que me ayudó también a poder mejorarme mucho mejor es la fe. Porque es verdad que si bien no todo es demonio, y si tú oras, y si han orado por ti, y si te han hecho liberación, y no sale porque no es un demonio, eso no significa que no necesites de Dios. La fe ayuda mucho. De hecho, muchos psiquiatras dicen que cuando una persona que llega con un padecimiento en su estado de ánimo, eh, si tiene fe, tiene muchas más posibilidades de salir adelante, porque la fe en el fondo es entregarse a esta presencia de amor incondicional aún a pesar de los síntomas, ¿sí? Entonces, no sé cómo estamos. Voy a terminar con esto y voy a dejar unos segundos para saludar, ¿les parece? Voy a terminar con esto. Dejemos esta conversación hasta acá, ¿ya? Dejemos esta conversación hasta acá y luego vamos a ver cómo vamos armando esta comunidad. Lo primero, importante, ¿no? Imagínate que acá en el centro está la ansiedad, esta ansiedad que te produce un temor, temores irracionales, que produce preocupación, que produce todo eso negativo, ¿ya? Te han hecho liberaciones, han orado, no se ha ido, entonces no es un demonio. Por ahí una persona, una joven me dijo, me comentó algo de su pastor, que el pastor le dijo, no, es que si uno peca se abren puertas. Y ahí yo pensé, dije, oye, entonces todos nosotros estaríamos endemoniados, porque ¿quién no ha pecado? ¿No? Eh, bueno, en fin, entonces, esta es ansiedad. Lo primero, veo ahí un pilar para ayudar, es buscar una terapia, ¿sí? Buscar una terapia en lo posible, un buen profesional. Si es ansiedad, una terapia cognitiva conductual que te ayuda a entender un poco este vendaval de pensamientos y ser consciente de estos pensamientos y de estas ideas, de estas obsesiones, ser consciente para transitar estas obsesiones, transitar este miedo y aprender no a resistir, sino a transitar, a dejar que entre y así como entre se vaya. ¿No? Y si hay un miedo a ciertas cosas específicas, exponerte poco a poco con la ayuda de ese profesional para que te des cuenta que no pasa nada, que es una ilusión, es un espejismo y no te va a pasar nada, no te vas a morir. Eso es una cosa, o sea, buscar terapia para saber que la ansiedad es un ratón con megáfono. No te va a matar, no te va a volver loco o loca, sino que simplemente te va a incomodar. La ansiedad no te va a matar, te va a producir mucha incomodidad, pero no te va a matar. La ansiedad no quiere que sepas que te vas a reponer. O sea, la ansiedad te hunde en pensamientos donde no vas a salir, no vas a salir, no vas a salir, va a ser catastrófico, va a ser catastrófico. Pero es un ratón con megáfono, no tiene el poder de matarte. Aunque te dé una crisis de pánico, la más fuerte de todas, no va a producir que te den un paro cardíaco. No tiene esa capacidad. No te va a volver loca también. Es más, hace poco conversaba con una chica que me decía, tengo miedo de volverme loca, que me dé esquizofrenia. Y yo dije, sí, yo también tenía miedo. Ahora, estoy medio loco, pero no en ese sentido. Dije, además, la mayoría de las personas que sufren esquizofrenia tienen que decirle que están sufriendo esquizofrenia, porque no son muy conscientes. En otras palabras, no digo que todas las experiencias son iguales, en otras palabras, perdóneme la expresión, ¿no? Pero el loco no sabe que está loco. Tienen que avisarle. ¿Eh? Tienen que avisarle que esa vocecita, que esa vocecita o esa persona que ve no es real. Entonces,
La persona que tiene ansiedad dice, ay, en cualquier momento voy a escuchar una voz interior, está hiper vigilante, eso no te vas a volver. No te vas a morir, no te vas a volver. Por eso es buena la terapia. ¿Sí? Es buena la terapia. Segunda cosa, trabajar en ser más consciente de tus pensamientos. Ese es el segundo pilar para mí. Trabajar en ser más consciente de tus pensamientos. Vivimos en piloto automático, vivimos en el futuro, siempre en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a terminar este contrato? ¿Cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? Vivimos en el futuro, vivimos en el futuro. ¿Y qué pasa? Que estamos tan llenos de futuro o tan llenos de pasado que el presente no lo disfrutamos. Y no solo eso, nuestros procesos mentales no somos conscientes. Nosotros tenemos cientos y cientos de miles de pensamientos al día y que no somos conscientes de todo este proceso. Entonces, somos un campo fértil para la ansiedad. Somos un campo fértil porque como no somos conscientes de nuestros procesos mentales, viene un pensamiento, o sea, viene un estímulo, o sea, un estímulo, me está palpitando el corazón, y ese palpito el corazón raro, ¿quién será? ¿Será algo raro que me está pasando? A lo mejor es una enfermedad, y ese pensamiento ya encuentra en tu mente, que es una mente que está en piloto automático, un campo fértil para llenarte de más pensamientos catastróficos. Entonces, es bueno ser consciente. Y a mí lo que me ha ayudado para ser consciente de los pensamientos eh, nocivos, lo que me ha ayudado son técnicas de relajación, respiración, que me han ayudado a aprender, como cuando uno va al gimnasio y hace pesas, fortalece los brazos, el cuerpo, a ejercitar el cerebro y aprender a que cuando viene un pensamiento que yo sé que es un pensamiento intrusivo, soy consciente y puedo, como el torero, hacerle ¡ole! Eso a ver, lo aprendí con los años y aún lo sigo aprendiendo. No soy un monje Shaolin que express, ¿no? Que te doy la receta y te lo puedo aprender en 10 minutos. No, lo aprendí con años. Pero recuerdo por ahí por el 2014 que fui a mi primera clase de mindfulness invitado por mi gran amigo psicólogo Francisco Covarrubias, que estaba haciendo, él venía de Francia con todo el mindfulness, que es atención plena, y me ayudó mucho entonces trabajar más, ese segundo pilar que yo voy a trabajar más en ser consciente de mis pensamientos. Tercera cosa, mucha de nuestra ansiedad a veces está ligado con la incapacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, ¿te has preguntado si tú estás viviendo ansiedad? ¿Te has preguntado si quieres estar donde estás? Si realmente te gusta donde estás en todo sentido, ¿no? Donde estás en tu vida, en tu punto existencial ahí. ¿Te gusta estar ahí? Pasa que a veces despertamos los 40, 50 años y no nos gusta donde estamos, si no nos gusta el camino que emprendimos, si no nos gusta dónde nos empantanamos, en la relación en que estamos, en el trabajo en que estamos, lejos del lugar que quizás pensábamos que íbamos a llegar a esta edad. Entonces, ¿quieres estar donde estás? ¿Quieres ese presente? ¿Quieres ese presente? Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Sí, me gusta este presente, pero hay cosas que no me gustan. Entonces, bueno, qué ajustes hay que hacer para que puedas estar satisfecho de tu presente y con expectativas de futuro? Entonces, ahí hay que ver qué ajustes internos tengo que hacer de mi historia, en qué cosas estoy repitiendo patrones y siempre me están privando de avanzar realmente y ver qué cosas se pueden cambiar alrededor. Y lo último, si eres cristiano, para mí un cuarto pilar es redescubrir una espiritualidad de la rendición. Hay un libro, imagínate, hay un libro de un coach, de un coach americano que se llama El poder de la rendición, que tiene mucha idea del budismo. El budismo es básicamente ese sufrimiento que nos da el deseo, el sufrimiento interno que nos da el deseo. Siempre vivimos en pos del deseo, desear esto, y cuando lo obtengo, no quiero perderlo, y siempre estoy en una neurosis del alma. Entonces, aprender una espiritualidad de la rendición. ¿Y cómo se logra esa espiritualidad de la rendición? Hay un factor, y el factor es agradecimiento, contentamiento.
Contentamiento no es lo mismo que mediocridad, ¿sí? Contentamiento es ser agradecido. O sea, oye, dar gracias conscientes de las cosas más pequeñas hasta las cosas, a las mega cosas que tenemos, ser agradecido. Antes de dormir, realmente sentir con el alma esas cosas que te agradaron en el día, en la semana, sentir. Por ejemplo, allá en el sur está haciendo más frío, ese chocolate caliente, sentirlo en la noche, sentir ese abrazo que te diste, esa conversación, sentir esa ducha que te diste calentita antes de llegar a la sábana, a la cama, dar gracias por esa película que viste con tu hijo, con tu hija, sentir esa gratitud de esa comida rica que comiste y decir, Señor, gracias, gracias, gracias por esto. Ese agradecimiento genera el que yo sigo trabajando por las cosas que anhelo, quiero, pero los resultados se los dejo a Dios y siempre agradecido, siempre agradecido. Y en la rendición, ¿no? El Señor, gracias por lo que tengo, gracias. Si tú puedes mover esto, muévelo. Yo voy a trabajar para que se pueda mover aquellas piedritas que yo veo en mi futuro, pero hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no puedo mover. Entonces, si tú las mueves, bien. Ahora, si no las mueves es porque a lo mejor no es por ahí y tengo que adaptar otro camino. Eso, esa espiritualidad de la rendición, de Padre, en el fondo que se haga tu voluntad. Y eso se produce con el agradecimiento, vivir agradecidos. Y por último, esa espiritualidad sin ansiedad, porque hay espiritualidad con ansiedad. Hay mucha de esa oración. Señor, te reclamo, decreto, establezco. Con mucho respeto de mis amigos que, hermanos en la fe. Oh Señor, yo quiero que sea esto así. Y cuando vemos que nos golpeamos frente a la pared y no se logra, eh, generamos en nuestro interior que nuestras oraciones siempre sean en pos de lo que no tengo, lo que no tengo, quisiera tener y quisiera tener y quisiera, o lo que me está afectando y quisiera que salga, quisiera que salga, quisiera que salga. Es como lo que le dijo Dios a Pablo, dice, bástate mi gracia. En el fondo lo que Dios le está diciendo a Pablo es, ¿qué puedes aprender de esto? Pablo, tienes que aprender con esto. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender con estas noches de ansiedad? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con estos síntomas de ansiedad? ¿Qué aprendí yo como Ulises? Varias cosas. Con esto termino. Aprendí que soy vulnerable. Que soy vulnerable, como dice el Salmo, somos hojas que aparecemos y nos secamos y el viento nos lleva por la tarde. Somos muy vulnerables. Aprendí que no me la puedo solo. No me la puedo solo. Por eso necesito de Dios y necesito de una comunidad. Aprendí que mi mente puede ser, puede ser una bomba de tiempo o una cárcel, que yo mismo puedo estar preso en la oscuridad de mis inconscientes, de mi subconsciente, de mis pulsaciones, pero que la llave para salir libre la tengo siempre yo. A diferencia del que está en la cárcel, la llave la tiene el alguacil, el guardia. Cuando entro en esta cárcel mental, el único que tiene la llave soy yo. Entonces, en ese sentido, si soy vulnerable, si lo soy, necesito, no me la puedo solo, necesito una comunidad y que mi mente puede ser una cárcel. Entonces, para evitar caer en esa cárcel, debo estar constantemente consciente de autorregularme para no volver a empantanar. ¿Sí? Bien, queridos, queridas, ay, les agradezco mucho este momento, eh, este momento. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Se escucha bien? Por ahí alguien me dice que no se escuchaba muy bien. Me, me avisan. A ver, mira, recién voy a entrar en la transmisión. Ok, bien. Solo quiero saber si se escucha bien. ¿Sí? Ok. Aquí me voy a poner el audífono, que estoy con el equipo
Bueno, le agradezco al equipo. Acá estamos con todo el equipo de producción de la Iglesia Epicentro Monterrey, los muchachos que me ayudan, Carlos. Gracias también, Carlos y compañía. Muchas gracias, gracias por todo. Oye, perdón, estoy viendo acá todo esto de los saludos. Eh, muy bien, oye, entonces, oye, quedamos con una próxima transmisión para que podamos ya ponerle fecha a esta comunidad. Vamos a darle el paso, vamos a darle el paso para que podamos ya ponerle una fecha, ponerle una imagen, una identidad a esta comunidad de ansiosos, ansiosos y depresivos, como en la cueva de Adulam, ¿no? De la historia de David. Dice que David estuvo alrededor de todos los endeudados, los afligidos y todo eso. Entonces, vamos a hacer eso. Lo siguiente es eso. Vamos a crear esa comunidad y luego vamos a generar instancias de charlas con profesionales que va a estar muy buenas para que nos podamos seguir encontrando. ¿Les parece? Entonces, oye, un agradecimiento especial, como les dije, a Carlos, a Oscar, que me acompañaron. Ellos están del otro lado con todo el equipo de video para que esto se pueda haber realizado. Espero que les guste, que les haya gustado y dentro de la semana esta primera charla va a quedar grabada para subirla a YouTube a aquellos que no pudieron verla hoy. Y si la quieres compartir también con tus amigos, tus amigas o gente que tú crees que lo va a necesitar. Bien, ¿qué les pareció? Les doy las gracias por aguantarme esta hora. Les envío muchos abrazos y espero que nos podamos encontrar en el segundo momento, en el segundo encuentro que vamos a tener también acá en vivo, para ya darles noticias concretas de esta comunidad y de todo el staff que de toda Latinoamérica me va a acompañar para que nos caminemos juntos en medio de la ansiedad y la depresión. ¿Les parece? Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Abrazos y saludos. Que tengan una linda semana. Chao, chao.